Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Bien, vamos a arrancar viendo el caso 2.6, que consta de lo siguiente, ¿no? Estamos acá. Fíjense lo siguiente, en este caso tenemos una transformación que va a ir de R2 en R2. ¿Sí? En este caso, fíjense, este es el 2.6 y vamos a tener una transformación que va a ir de R2 en R2, definida de la siguiente forma. La transformada de XY, acá está expresada como una multiplicación de matrices. Si ustedes recuerdan los ejercicios que habíamos visto la vez pasada, la mayoría de las transformaciones entre vectores se pueden pensar como una multiplicación, digamos, de una matriz de escalares por un vector. ¿Sí? Es decir, estas, ya les digo, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? La transformación lineal es como si fuera análogo a una función lineal o, digamos, polinómica, ¿sí? Que pueden ustedes tener en el análisis 1, donde ustedes entran un número, hacen una cuenta, y esa cuenta, que es el resultado de esa transformación, en general, si es una transformación lineal, uno la puede pensar como esa matriz de coeficientes por el vector en definitiva. ¿Okay? Esa sería la idea central de este tema. ¿Okay? Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta? Fíjense. Por un lado, acá lo que nos piden es, hay que graficar la imagen de T para un conjunto R. El conjunto R, en este caso, depende de los incisos, va a estar definido de distintas maneras. Entonces lo que tenemos que hacer es R, va a ser el conjunto del dominio, y lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la imagen de ese conjunto R. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la primera parte, a R se lo define de la siguiente forma, y les pido presten atención a las trampas que tiene este ejercicio. Fíjense, acá R está hablando de E1 y E2, que son la base canónica de R2. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a R2, por ejemplo, y grafican el plano obviamente tiene dos ejes, ¿no? Vamos a tener el eje Y y el eje X. ¿Okay? Y los versores vamos a tener en este caso, yo los estoy poniendo por separado del eje para que estén un poco más claros. ¿Okay? E sub 1, que es el eje que acompaña a X, y luego tenemos E sub 2, que es el que acompaña a Y. Entonces, cuando hablamos de la base canónica, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estos dos vectores en una base, ¿qué quiere decir? Que todo vector que pertenezca a este conjunto va a ser una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, tenemos que tomar dos escalares, dos números reales, por ejemplo, o complejos también, multiplicarlos por los vectores y luego sumarlos. Entonces, todo vector del plano, ¿sí? Todo vector B que pertenezca a R, va a ser de la siguiente forma. A por E sub 1 más B por E sub 2, donde A y B son números reales. Esa es la idea. ¿Okay? Por eso se habla de base. Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente forma. ¿Cuál sería la imagen del conjunto R? Bueno, la imagen del conjunto R sería la imagen, ¿sí? Podemos pensar que todo vector U que pertenezca a la imagen de R, si R, fíjense, si T va de R2 en R2, ¿sí? En este caso tenemos que pensarlo de la siguiente forma. U pertenece a la transformada de R. ¿Okay? Todo B que pertenezca a R va a ser de la forma B es igual a por E sub 1 más B por E sub 2. Es decir, que si a este vector nosotros le aplicamos la transformada T que pide el problema, nosotros deberíamos aplicársela también a esta expresión que, ojo, en este caso estamos definiendo para la base canónica. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ahora la idea es, este vector está expresado como una combinación lineal de estos dos. Podemos pensarlo aplicando propiedades de transformaciones que son las primeras dos, que la transformada de una suma es la suma de las transformadas, y siempre acuérdense estas dos propiedades que valen oro. Transformada de u más b es igual a la transformada de u más la transformada de b, y luego transformada de alfa por u nos va a quedar como alfa por la transformada de u, siempre teniendo en cuenta que la aplicación que nosotros estemos viendo sea una transformación lineal, como es este caso, ¿no? Entonces, aplicando esas dos propiedades, observen ustedes, puedo separar esta suma en una suma de dos transformaciones y luego sacando los escalares por fuera. Entonces vamos a tener la transformada de b, esto va a ser a por la transformada de sub 1 más b por la transformada de sub 2. ¿Y qué es esto básicamente? Esto es la combinación lineal de otros dos vectores de la imagen. Es decir, todo u que pertenezca a t sub r va a ser de la forma a por la transformada de sub 1 más b por la transformada de sub 2. Esa sería la idea. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar cada uno de los vectores? Simple. Acá directamente multiplicamos la matriz de coeficientes por cada versor en particular, ¿ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo nos quedaría la transformada del E sub 1 en este caso. Vamos a ver de este lado. Fíjense. ¿Qué hacemos entonces acá? Multiplicamos la matriz por el vector E sub 1, que es el 1, 0 en cuestión. Entonces, fíjense, ¿no? Hacemos multiplicación, 2 tercios por 1, queda 2 tercios, más 1 tercio por 0, que es 0, con lo cual va a quedar como 2 tercios. Fíjense que hasta ahora tenemos después 1 tercio por 1, más 0 por 2 tercios, que en este caso es 1 tercio. De la misma forma, si hacen la transformada de sub 2, lo que va a quedar va a ser misma matriz, pero ahora por el 0, 1, que es el otro versor, el de sub 2. ¿Okay? Misma cuestión, fíjense, 0 por 2 tercios, más 1 por 1 tercio es 1 tercio. Y después tenemos 0 por 1 tercio más 1 por 2 tercios es 2 tercios. Con lo cual, ¿cuál es la imagen del conjunto R en base a este resultado? Van a ser los versores, o sea, van a ser el conjunto general por la transformada de sub 1 y la transformada de sub 2, que no es otra cosa que la base de 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, ¿de acuerdo? Esa sería la primera parte, perfecto. Fíjense qué diferencia tiene esto con cómo se define el segundo conjunto. Por acá hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en este caso, R está definido como el subespacio generado por E sub 1 unión el subespacio generado por separado por E sub 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Estos son los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes lo vean gráficamente. Volvemos acá a la idea del plano, ¿no? En el plano, yo tengo que tomar por separado los elementos generados por E sub 1 por sí solo y los elementos generados por E sub 2 por sí solo. Entonces, supongamos que nosotros tomamos solamente los elementos generados por E sub 1. Eso quiere decir que ese vector no podemos tomarlo como combinación lineal con ningún otro vector. Va a estar solo. ¿Qué operaciones podemos hacer con ese vector solo? Bueno, en este caso solamente multiplicarlos por un escalar, y esa multiplicación de un vector por un escalar lo que va a generar es la recta sobre la cual se encuentra ese vector, que en este caso es el eje X. Entonces todo esto es el eje X, ¿sí? Generado por E sub 1. A su vez, lo mismo para el eje Y, que está generado por E sub 2. En ese caso tenemos que viene generado por esa recta. Entonces son dos rectas separadas. ¿De acuerdo? Entonces en este caso tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Vamos a pensarlo como la unión de dos elementos. Por ejemplo, este sería, vamos a llamarle este elemento que es el U, y este elemento vamos a llamarle B. Entonces U va a ser todo elemento generado por E sub 1, que podemos pensar en un escalar alfa por E sub 1, con alfa perteneciente a los reales, por ejemplo. ¿Sí? La misma combinación que hicimos recién.
Y de la misma forma, si hacemos lo mismo con B, B nos va a quedar un beta por E sub 2, con beta también perteneciente a los reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? R, básicamente, que es el espacio generado por la unión de estos dos, cuando hablemos de la transformación, ¿sí? Es decir, en este caso, la transformada de R va a ser básicamente la transformada de estas dos operaciones, o en base a las dos operaciones que tenemos acá. Entonces va a ser el subespacio generado por la imagen de T en función de sub 1, unión el subespacio generado por la imagen de sub 2. O sea, la misma lógica que veníamos siguiendo hasta hace poco, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros ¿qué es lo que hemos tenido para el subespacio generado por la transformación de sub 1? La transformación de sub 1 nos daba este vector, el 2 tercios 1 tercio. Entonces, si vamos al plano, el vector 2 tercios 1 tercio, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense. 2 tercios 1 tercio, más o menos, no importa que sea exacto, ¿no? Pero 2 tercios por acá, 1 tercio por acá, vamos a tener este vector. La transformada de sub 1. De la misma forma, la transformada de sub 2, que es 1 tercio 2 tercios, voy a ponerlo acá chiquitito, nos va a quedar algo así. Entonces, tomándolos por separado, ¿qué es lo que nosotros estamos generando? Estamos generando en cada caso una recta, ¿sí?, distinta a cada otra. Entonces, la transformada E sub 1 es la transformada de sub 1 genera toda esta recta con esa pendiente que ustedes vieron ahí a continuación, ¿sí?, generada por este vector que es en este caso, fíjense, el 2 tercios 1 tercio, ¿de acuerdo? Fíjense que este vector es el 2 tercios 1 tercio, que es el que estamos viendo acá en negro, y justamente genera esta recta. Y de la misma forma, el vector 1 tercio 2 tercios, que es un poco más inclinado, que es genera toda esta otra recta acá. Entonces, en este caso, el conjunto R es el conjunto de esas dos rectas, por eso es una unión, ¿de acuerdo? Para ponerlo en forma de los vectores con nombre y apellido, lo que vamos a tener va a ser el subespacio generado por 2 tercios 1 tercio, unión el subespacio generado por 1 tercio 2 tercios, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, el caso C, donde acá es distinto, porque R está definido como este segmento, ¿no? Yo estoy usando la nomenclatura de la cátedra, fíjense. Este es el segmento que une a E sub 1 y a E sub 2. Entonces, primero tenemos que pensar conceptualmente de qué estamos hablando. Para ponerlo, así como hicimos con el ejemplo anterior, poner esto en un lenguaje de forma tal que sea posible aplicar la transformación sin problemas. Por ejemplo, ¿no? Vamos al espacio acá. ¿No? Fíjense, tenemos el eje Y, tenemos el eje X y tenemos E sub 1 y E sub 2, ¿no? Yo lo voy a dibujar bien fuera de escala, o más o menos, para que se entienda el concepto. Fíjense que acá está hablando del segmento de recta que une E sub 1 y E sub 2. Entonces, el cuerpo, en definitiva, va a ser esta recta, de esta línea punteada, pero de esta línea punteada solamente tomamos este trozo de recta. Con lo cual, sería una buena idea, acordándonos de lo que vimos de álgebra, de la primera parte, tratar de usar la fórmula de la recta parametrizada. Siempre que nosotros tengamos que conectar dos puntos, piénsenlo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tiene una recta L? Supongamos que es. Va a ser un escalar por un vector director más un punto que pase por esa recta. Esa es la idea. Ese vector, ¿sí?, se puede pensar como la resta de dos vectores que pertenecen a la recta. ¿Por qué? Porque básicamente, piénsenlo ustedes de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos dos vectores y hacemos la suma, lo que estamos haciendo es del teorema del paralelogramo, la diagonal mayor, ¿sí? Si hacemos la resta, estamos generando la diagonal menor. Eso ya les digo, si lo quieren ver bien en teoría, pueden verlo en un video especializado del tema. Esto es más aplicación. Pero entonces, supongamos que yo tengo dos puntos, como vimos en los casos anteriores, P y Q. Vamos a poner un nombre, ¿no? Una recta general va a ser T por
la resta entre P y Q más alguno de los dos puntos, siguiendo ese precepto, ¿de acuerdo? En este caso, como nuestros puntos van a ser E1 y E2, ¿sí? Acá indistintamente podemos tomar cualquiera. Entonces, lo importante acá es lo siguiente. Supongamos que T, por ejemplo, en este caso vale 1, ¿sí? Entonces, si T vale 1, la imagen en 1 va a ser 1 por E1 menos 1 por E2 más E2 va a dar E1. Si T vale 0, la imagen en 0 nos va a quedar E2. ¿Qué quiere decir? Que la recta en este caso la estamos recorriendo desde E1 hasta E2. Si hubiéramos hecho la resta al revés, sería al revés justamente, ¿no? Entonces, una forma de parametrizar esto sería que nuestro subespacio R, ¿sí? Que es esta recta, L, es esta misma función, teniendo en cuenta que T va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar la imagen de esto mismo, ¿sí? Piensen que esto es algo similar a lo que vimos al principio. No hace falta directamente multiplicar esto, un vector cualquiera de la recta, dentro de la matriz como hacemos siempre, sino que podemos meternos un poquito más en la teoría. Piénsenlo de la siguiente forma. El cuerpo R, ¿sí? Piénsenlo como que está generado con toda esta cuenta que nosotros vemos a la derecha. Si nosotros queremos buscar la imagen de R, ¿qué deberíamos hacer? Aplicar esa misma imagen dentro de toda esta expresión. O sea, va a ser la transformación de todo este cuerpo que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Fíjense, empezamos acá, ¿no? La transformada de R nos va a quedar como la transformada de el escalar T por E1 menos E2 más E2. Fíjense que ya sabemos que esto es una transformación lineal, con lo cual cumple con las propiedades de suma y de producto por escalar. Entonces vamos a desarmarla de a poquito. Fíjense, tenemos la suma, podemos separarlo en la suma de dos transformadas. La transformada de T por E1 menos E2 más la transformada de E2. Acá podemos hacer lo mismo, sacar el escalar T por fuera, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como T por la transformada T de la resta entre E1 menos E2 más la transformada de E2. Esto es el subespacio que estamos buscando. En este caso, nosotros podemos directamente calcular cuánto nos van a quedar cada una de esas transformadas. Porque fíjense, hagamos la resta, por ejemplo, entre E1 y E2 y después vamos al siguiente paso que es multiplicarlo por la matriz. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, nosotros ya hemos calculado el punto pasado que la transformada de E2 nos había quedado 1/3, ¿sí? 2 tercios. Perfecto, hasta ahí no tenemos problema. ¿Cuánto nos va a quedar E1 menos E2? Esto nos va a quedar como 1, 0, que es el E1, menos 0, 1, que es el E2. O sea, sería 1 menos 1 en cuestión. Entonces, para buscar esta transformada, ¿qué hacemos? Ponemos la matriz. Vamos a tener 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios por 1 menos 1. Esto no vamos a tener. 2 tercios menos 1 tercio, 1 tercio. 1 tercio menos 2 tercios es menos 1 tercio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso nuestra transformada de R en limpio? La transformada de R, ¿sí?, nos va a quedar como el escalar T por el vector, en este caso, que es el vector director, el 1 tercio, menos 1 tercio, más el punto, que en este caso va a ser 1 tercio, 2 tercios. En el plano sería, fíjense, para entender un poquito el espacio, fíjense, ¿no? Vamos a tener 1 tercio menos 1 tercio, que es por acá. No importa la escala, en este caso porque es a modo orientativo. Y hay que trasladar esto al punto 1 tercio, 2 tercios, que pues, supongamos que está por acá. Entonces va a tener esta pendiente
pero va a pasar por este punto. Por lo tanto, la transformada de R va a ser esta recta, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que habíamos dicho nosotros, que T tenía que estar entre 0 y 1. Entonces, ojo con esto, porque hay que fijarse cuáles son los extremos. Porque no es toda la recta, sino solamente es el segmento que es la imagen del segmento original. El segmento original, para recordarlo, en este caso nos había quedado como, en este caso, de sub 1 y de sub 2, el segmento que unía las dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si t vale 0, ¿cómo nos queda esta cuenta? Vamos a tener el punto 0 anula todo este vector, o sea que tenemos el punto 1/3, 2/3, que es este punto que está acá. Y si t vale 1, el punto va a ser 1 por 1/3 más 1/3, que queda 2/3. 1 por menos 1/3 menos 1/3 más 2/3, que va a quedar como 1/3. Entonces, este es el segmento, el que está en rojo. Este es, en definitiva, T sub R. ¿De acuerdo? Bien, y ahora viene la otra parte, la última de este punto, que pide lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener, fíjense, en este caso, vamos a tener R. ¿Qué va a ser R? Es el paralelogramo que está generado por E sub 1 y E sub 2. Entonces, para entender un poco de qué se trata esto ya lo hemos visto en los incisos anteriores, pero para que entiendan el concepto y cómo traducir ese concepto a una parte más real. Fíjense, nosotros vamos a tener, esto es Y, esto es X, ¿no? Como siempre, tenemos E sub 1, que es este vector, E sub 2, que es este otro vector. Si hacemos la suma de 1 y E2, ¿sí? En este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. La suma de los dos nos va a dar la diagonal superior que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? Ahora, esto acá es un cuadrado porque ambos miden, por ejemplo, E1 mide 1 de longitud, E2 también, no hay problema. Pero, si nosotros hacemos la siguiente, ¿cómo hemos definido el paralelogramo? Nosotros en el ejercicio anterior les pido, vean el ejercicio 2.4, 2.5, que esto está hecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Multiplicamos, hacemos combinación lineal con los dos vectores, o sea, hacemos T1 por E1 más T2 por E2, con la condición de que tanto T1 como T2 ambos van a estar entre 0 y 1. ¿Y eso cuál es? Primero, ¿qué es lo que genera? Que valor máximo vale 1 en los dos, con lo cual, si ambos valen 1, este es el punto de mayor norma que se puede obtener. Si valen 0 los dos, podemos obtener este. Y todo lo que podemos obtener en base a este paralelogramo es justamente el paralelogramo. Yo lo voy a dibujar acá en verde para que se vea la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que justamente para resolver el ejercicio, esta es la expresión que queremos buscar. Una expresión a la cual nosotros podamos aplicarle la transformación. O sea, traducir eso que dice el problema en una ecuación trabajable con lo que nosotros conocemos de álgebra. Por ejemplo, este es mi conjunto R, ¿no? Que va a ser la combinación lineal de esto, ¿no? R es igual a el escalar T1 por el vector E1 más el escalar T2 por el vector E2. Hasta ahí venimos bien. Si aplico la transformada de R, piensen que aplicar una transformada es, ustedes tienen una ecuación como si fuera una de análisis 1 de precálculo. Una cosa es igual a la otra. Por lo tanto, si las ecuaciones se resuelven no pasando términos de un lado del otro con operaciones, paso sumando, paso restando, sino aplicando la misma operación en ambos lados. Porque justamente ese es el sentido que tiene la igualdad, que básicamente las dos expresiones, aunque distintas, son iguales. Entonces, si aplico la transformación de esta expresión, voy a aplicar la transformación de toda esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, acá, esto es lo que yo quiero despejar, es como mi, entre comillas, X del problema. Y acá, si yo ya sé que esto es una transformación, yo ya sé que esto cumple las primeras dos propiedades de transformación, que es de la suma de dos vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces vamos a aplicarlas también. Primero partir esto en una suma de dos partes, por ejemplo. Entonces vamos a tener la transformada de T sub 1 por E sub 1 más la transformada de T sub 2 por E sub 2.
y luego sacar multiplicando un escalar. Entonces voy a tener t sub 1 por la transformada de sub 1 más t sub 2 por la transformada de sub 2. Obviamente se mantiene esto, ¿sí? De que t sub 1 y t sub 2 están entre 0 y 1. Porque sí, tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que las transformadas de los dos vectores, nosotros ya encontramos cuánto era en el inciso anterior, lo vuelvo a poner por las dudas, pero en este caso nos van a quedar como, respectivamente, t sub 1 por 2 tercios, 1 tercio, más t sub 2 por, en este caso, 1 tercio, 2 tercios. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos acá, ¿sí? Porque hasta ahora E sub 1 y E sub 2 estaban en el 1, 0, o sea, esto es el 1, 0 y esto es el 0, 1. Si lo ponemos en otro, digamos, en otra expresión, vamos a tener, partimos en 3 acá, partimos en 3 acá, vamos a tener 2 tercios, 1 tercio, que es este vector, ¿de acuerdo? Y después tenemos el 1 tercio, 2 tercios, que es este otro vector. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la transformada del E sub 1 y esta es la transformada del E sub 2. Entonces, en este caso, también vamos a hacer la suma, nos queda este paralelogramo. El vector más grande que podemos obtener es este, que es cuando ambos valen 1, y el más pequeño es el 0, 0. Entonces, la transformada de la región que estaba en verde es toda esta región en negro que ustedes ven acá. Esa sería la forma. Entonces, la transformada de R, para usar esta misma nomenclatura, va a ser el polinomio de t, mejor dicho, de la transformada de sub 1 y la transformada de sub 2. ¿Cuál es la expresión? Es esta misma expresión que ustedes ven acá arriba. Y esa sería la respuesta del problema. Vamos a ver ahora otro caso, que es el siguiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos al 2.7, que consta de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una transformación B, ¿sí? Que va a ser la expresión, atenti con esto, de φ1, ¿sí? Multiplicado por 1, 0, más φ2 multiplicado por el vector que es coseno de tita, seno de tita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta expresión que nosotros vemos acá? Esto es una forma de escribir que todo vector de R2 se puede pensar como una transformación lineal, ¿sí? Que tenga esta expresión. Es decir, vamos a tener una base en función de este valor tita que va a estar generada por estos dos vectores, a saber, el vector 1, 0 y luego el vector coseno de tita, seno de tita. O sea, nosotros esto tenemos dos vectores que tenemos que también chequear que sea base. Con lo cual, ¿qué quiere decir φ sub 1 y φ sub 2? Bueno, φ sub 1 y φ sub 2 son dos escalares. ¿Sí? Vamos a tener φ sub 1 y φ sub 2 que son dos escalares que pertenecen a los reales, en este caso. ¿Sí? A su vez, ¿qué es lo que va a pasar? Si φ sub 1 y φ sub 2 están multiplicando a cada uno de los vectores y se suman, lo que está ocurriendo es que básicamente estamos obteniendo una combinación lineal de estos dos vectores. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, tita es un ángulo que está entre 0 sin incluir y pi sin incluir. Entonces, esto, primera cuestión. Todo vector, ¿sí? De R2 se puede escribir de esta forma. Y la idea es, primero, chequear que esto sea una base de R2. Entonces, primera cuestión, por ejemplo, para que algo sea base, ¿sí? O sea, esto sería la primera parte, B tita es base de R2. Lo planteamos como una pregunta, ¿no? Tiene que cumplir qué condiciones. Primera cuestión, tenemos dos vectores, vamos a llamarles, supongamos, B sub 1 y B sub 2. Entonces, B sub 1 y B sub 2 deben ser linealmente independientes, como primera cuestión. Entonces, fíjense que
si tratamos, ¿cuál es la forma de chequear que sean linealmente independientes? Bueno, la forma es haciendo la combinación lineal de los dos, que es esta expresión, multiplicando los dos por dos escalares, y si la única combinación de los dos que da el vector nulo, es decir, el 0, 0, es que phi sub 1 y phi sub 2 sean 0, entonces el vector, o básicamente los vectores son linealmente independientes. No hay otra combinación que nos permita obtener esto. Entonces vamos a tener phi sub 1 por el 1, 0, más phi sub 2 por coseno de tita, seno de tita. Recuerden que tita en estos casos son constantes, ¿de acuerdo? Nos tiene que dar 0, 0. Entonces vamos a tener, hacemos cada uno de los escalares, vamos a tener phi sub 1 por 1, más phi sub 2 por coseno de tita, nos va a dar 0. Y después vamos a tener phi sub 2 por seno de tita, nos va a dar 0. Bueno, en este caso, supongamos que despejamos phi sub 2, ¿no? Entonces vamos a tener, supongamos que despejo de la segunda ecuación, de esta segunda ecuación, phi sub 2, es decir, paso phi sub 2, me va a quedar, en este caso, phi sub 2 por seno de tita me da 0. Para que phi sub 2 sea distinto de 0, eso obliga a que seno de tita sea igual a 0. Si ustedes saben de la función seno, ¿qué es lo que ocurre? Seno, fíjense, es una función que está entre 1 y menos 1, tiene este comportamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? En los múltiplos enteros de pi va a valer 0. Entonces tita, en este caso tita, nosotros ajustamos en que va a estar entre 0 y pi, sin incluir. Entonces, ¿qué ocurre? Seno de tita no puede ser nunca 0. Y eso obliga a que phi sub 2 sea 0, para anular esta ecuación, ¿se entiende? Fíjense, tita está entre 0 y pi sin incluir. Solamente seno de tita vale 0 cuando en ese intervalo tita o vale 0 o vale pi, pero no es lo que ocurre porque no están incluidos, entonces no los tomamos en cuenta. Seno de tita por ende no se anula nunca. Entonces, teniendo en cuenta esto, que tita sub 2 vale 0, cuando vamos a la primera ecuación, ¿qué es lo que ocurre? Tita sub 1 más 0 por coseno de tita nos da 0, con lo cual phi sub 1, está mal dicho, phi tita, digamos. A veces es difícil confundirse, tengan cuidado por las dudas con esa nomenclatura. ¿Qué ocurre entonces? La única forma de combinar estos dos vectores y que me dé el 0, 0 es que yo anule los dos escalares que los combinan. Eso es la definición de un vector o de una base linealmente independiente. Recuérdenlo de la primera guía de su espacio, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, para tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Después, ahora para que sea base de R2, eso quiere decir que esta combinación lineal nos tiene que permitir a nosotros generar todo vector de R2. Entonces, para todo B perteneciente a R2, supongamos que B tiene dos escalares, A y B. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser capaces nosotros de poder generar todo R2. Ahora, es muy simple. Nosotros tenemos una base de dos vectores, ya sabemos que son dos vectores linealmente independientes, con lo cual, todo vector de R2, si la base tiene dimensión 2, ¿sí? Y aparte estamos hablando de dimensión 2 porque son dos vectores linealmente independientes, y a su vez estamos hablando de que R, la cantidad de variables, o sea, son dos variables para dos vectores linealmente independientes, eso cuenta como que es una base. Fíjense, definición de base de subespacios de las guías anteriores. Así que hasta ahora nos viene saliendo muy bien. Bien, vamos al punto B. ¿Qué es lo que pasa en el punto B? Fíjense, en este caso la cuestión se va a complicar un poco más porque dice, en el punto B vamos a tener lo siguiente, dice, para cada vector B de R2, que va a ser de la forma XY, hay que hallar la expresión de phi sub 1 y phi sub 2. O sea, volvemos a la igualdad que habíamos dicho al principio. Si hacemos la combinación de phi sub 1 y phi sub 2 para los vectores del plano, esta ecuación en vez de estar igualada a 0, 0 va a estar igualada respectivamente a x y y. Fíjense, todo vector de R2 se puede pensar como base de estos dos vectores, por lo tanto va a ser la multiplicación entre un escalar y el primer vector más la multiplicación de un escalar con el segundo vector. Y eso, como resultado, nos va a dar, en vez de darnos el 0, 0, en este caso nos debería dar x, y. Esa es la explicación a realizar. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Acá vamos a plantear esta misma desigualdad, pero con x, y. ¿Sí? Entonces, fíjense,
X, por ejemplo, según esa cuenta nos va a estar generado por phi sub 1 más phi sub 2 por coseno de tita, e Y va a estar generado por phi sub 2 por seno de tita. ¿De acuerdo? Siempre recordando que tita está en 0 y pi sin incluir. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que hacer, lo que pide el ejercicio es despejar phi sub 1 y phi sub 2 en función de estos dos. Lo más simple, por ejemplo, es empezar por acá, por la ecuación de Lie, que es más corta, más sencilla. Por ejemplo, en este caso, de la ecuación 2 tenemos phi sub 2 por seno de tita es igual a I. Acá lo que se puede hacer, por ejemplo, es dividir seno de tita. Tita, recuerden que es una constante. ¿Sí? Entonces, phi sub 2 nos va a quedar como I sobre seno de tita. Si después de esto vamos a la ecuación de X, vamos a tener X, nos va a quedar como phi sub 1 más, acá reemplazamos por el phi sub 2 ¿sí? Este mismo. Entonces esto nos va a quedar como I sobre seno de tita por coseno de tita. Fíjense una cosa, ¿no? Seno sobre coseno, para usar una identidad trigonométrica, la tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita, identidad muy útil. La podemos reemplazar acá, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, vamos acá, vamos a tener X es igual a phi sub 1 más I sobre la tangente de tita. Entonces, de acá despejamos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Phi sub 1, si paso esto restando, me va a quedar como X menos I sobre la tangente de tita, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna limitación acá? Eso es una buena pregunta con el tema de la tangente. Fíjense cómo sería el gráfico de tangente promedio, ¿no? Porque tangente lo que tiene, o sea, nuestro intervalo hasta acá va a estar entre 0 y pi, sin incluir. Pero tangente tiene lo siguiente, de que básicamente cuando nosotros estamos en pi sobre 2, tangente se hace asintótica. Entonces viene en este estilo y acá vale este valor. ¿Okay? O sea que pi sobre 2 no puede ser considerado en este caso, si es que lo pensamos en términos de phi sub 1. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con esa expresión en particular. Entonces, phi sub 1 y phi sub 2 tienen esta expresión que ustedes ven acá a continuación. Bien, vamos a ver entonces ahora qué ocurre, por ejemplo, en la parte C, ¿no? Que acá la idea sería la siguiente. En la parte C, ¿qué vamos a tener de distinto? Primero que vamos a tener una aplicación que va a ser de pi, que va a ir de R2 en R2, y pi, en función de los vectores, nos va a quedar como el escalar phi sub 1 asociado a cada vector, ¿ok? Todo esto por el vector 1, 0. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para cada escalar phi sub 1, lo que estamos viendo básicamente es una multiplicación del elemento 1, 0. Entonces, ¿por qué dice que es básicamente una transformación lineal de R2 en sí mismo? Porque está ocurriendo lo siguiente. Vamos a pensarlo gráficamente, ¿no? Nosotros tenemos el plano. Y en el plano vamos a partir con un determinado vector que es el 1, 0. Este es nuestro vector de entrada. Es un vector fijo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esta transformación? O sea, para cada vector B, ¿sí? Nosotros tenemos asociado un phi sub 1. ¿Sí? O sea, el vector B en coordenadas de la base que escribimos recién nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Obviamente estas no son las coordenadas cartesianas, son simplemente las coordenadas en la base que encontramos recién nosotros. ¿Sí? El 1, 0 y el coseno de tita, seno de tita. Ahora, al hacer esta transformación, vamos a olvidarnos de que es un escalar asociado a B, sino que lo vamos a tomar como un escalar, entre comillas, suelto. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la cuenta, este escalar, phi sub 1, va a entrar en esta transformación pi y ¿qué va a dar origen? La aplicación simplemente lo que hace es multiplicar ese escalar por el vector 1, 0. El vector 1, 0 sería, entre comillas, la constante de esa función.
porque es lo que no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando secuencialmente distintas veces el vector 1, 0. Entonces, en ese caso, la imagen, si ustedes se fijan, ¿qué es? Si yo multiplico, obviamente que phi sub 1 pertenece a R, con lo cual puede valer desde menos infinito hasta infinito lo que ustedes quieran. Pero lo que estoy generando es la recta de que abarca todo el eje X. Por eso, en realidad en este caso se habla de que esto es una transformación en sí mismo. Yo estoy tomando el escalar que está asociado a un vector, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es directamente multiplicarlo por el 1, 0. Entonces estoy generando siempre la misma recta. ¿Me explico? O sea, estoy tomando en estas coordenadas, acuérdense, el phi sub 1 es por cuánto tengo que multiplicar el 1, 0. Y el phi sub 2 es por cuánto tengo que multiplicar el coseno de tita, seno de tita, para después, hecho esto, hacer la combinación lineal. ¿Ok? Entonces, este vector ya parte del 1, 0. Entonces lo único que hace esta transformación es multiplicar esa componente por el 1, 0, generando una recta que está en el mismo 1, 0. Entonces, en este caso, solamente lo que estoy haciendo es, entre comillas, tomar esa parte del vector y volver a reflejarla en la recta. Por eso se habla de que es una transformación lineal en sí mismo, porque sale y termina en el mismo lugar. Esa sería la idea. En línea con esto, fíjense qué es lo que ocurre en el punto D. Porque en el punto D, lo que dice es, queremos ver que la imagen de pi es el eje de las abscisas. Bueno, justamente, ¿no? Pi, en este caso, en función de b, la expresión que tiene es un escalar phi sub 1 por el vector 1, 0. ¿No? O sea, si lo pensamos como recta, esto nos va a quedar un escalar t por el vector director, que es el 1, 0, y como no tenemos nada que esté sumando, el vector de suma va a ser el 0, 0, por default, porque no hay nada que esté sumando ahí. Entonces esto en definitiva queda como t por 1, 0. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Entonces, todo vector que pertenezca al eje de las abscisas, ¿sí? O sea, el eje X, si lo parametrizamos, va a ser de la forma justamente X e y va a valer 0, con lo cual esto nos queda como X por 1, 0 para todo X perteneciente a los reales. Fíjense que esta expresión es equivalente porque es el mismo vector director y el mismo punto en 0, 0 por el que pasa la recta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el punto E? ¿No? En este caso dice, dado x sub 0 perteneciente a R, graficar la preimagen del punto x0, 0 por pi y describirla geométricamente. Entonces, ¿qué es la preimagen en este caso de ese punto? Fíjense, volvemos al gráfico que teníamos al principio. Es decir, nosotros tenemos el 1, 0 y después tenemos el vector, un vector fijo, llamémosle en este caso que va a ser coseno de tita, seno de tita, para un valor tita cualquiera, ¿sí? Porque no hay problema. Entonces, el vector resultante va a ser la suma de estos dos, pero a su vez va a ser la combinación lineal de estos dos vectores, todo b corta del problema. Entonces, al aplicar la transformación, simplemente lo que hacemos es quedarnos con la componente que está proyectada sobre el 1, 0. En otras palabras, supongamos que el vector, supongamos lo siguiente, ¿no? En este caso, supongamos que el vector nos va a quedar por acá. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Multiplicar phi sub 1 por 1, 0, acá en verde, y después multiplicar este, o mejor dicho, voy a correrlo un poquito más para que me quede mejor, ¿no? Este vector sería phi sub 2 por coseno de tita más seno de tita. Entonces el vector resultante es esta suma que ustedes ven acá. Este sería el verdadero b. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Simplemente lo que hace es toma, en base a estas dos cosas, la componente de este eje transformado de alguna forma. ¿Ok? Y, digamos, le resta, si quieren, la componente de phi sub 2. Es una forma de verlo, no es la única. Si ustedes tienen otra, los invito a dejarlo en la caja abajo. ¿Sí? Bien. Y después viene ahora otro problema un poquito más interesante, que es el problema G. ¿De qué se trata este problema G? Bueno, vamos a tener una aplicación sigma que va a ir de R2 a R2, donde en este caso vamos a tener phi sub 1
para cada vector, por eso lo pone entre paréntesis b, por el 1, 0, menos phi sub 2 por coseno de tita, seno de tita. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensar, decir, bueno, ¿cuál es el significado de que esto sea una transformación biyectiva en sí misma? ¿Sí? O de R2 en sí mismo. Es decir, en este caso, vamos a ver qué imagen estamos generando a partir de esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, si hacemos la multiplicación, podemos pensarlo de la siguiente forma. Para que sea biyectiva, tiene que cumplir dos condiciones. Esto estamos repasando lo de análisis 1. ¿Sí? Por un lado, que sea inyectiva, es decir, acá está hablando de que sea biyectiva en R2. Quiere decir que si es inyectiva, básicamente existe una relación 1 a 1 entre los vectores de la imagen y los vectores del dominio. ¿Qué quiere decir? Que para obtener un vector de la imagen hay una sola combinación posible de los vectores del dominio que son posibles. Esa es la definición del 1 a 1. Es una definición más propia, pero pueden verlo también análogo a la función. Lo que pasa es que acá no es estrictamente lo mismo. No lo puedo graficar o podemos hacer una analogía con una función de análisis 1, pero la idea es que entiendan el concepto porque ya les digo, esto es más abstracto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomo un ejemplo de la parábola y es igual a x al cuadrado. No es una función inyectiva porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, para la imagen de 1 tengo dos números que metiéndolos en el dominio de la función me dan la imagen 1. Meto el menos 1 y meto el 1 y la imagen me da el 1, con lo cual no es una función inyectiva. Sí sería una función inyectiva si yo en vez de tomar toda la función tomo solamente desde el 0 en adelante. Entonces hay una relación 1 a 1 porque todo número que ingreso acá tiene una imagen distinta. Y después, por otro lado, ¿cuál es la condición? Que sea sobreyectiva. Es decir, que en este caso genere toda la imagen que se le es asignada a la función. La imagen que se le es asignada a la función en este caso es todo R2 porque lo pide el problema. Fíjense que el enunciado dice una transformación lineal biyectiva de R2 en sí mismo. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que probar es que la transformación genera todo R2, es decir, que todo R2 puede ser generado a partir de esta expresión y en ese caso también que es sobreyectiva, que hay una relación 1 a 1. Hay varias maneras de hacer esto. Una forma que es interesante es decir, si todo xi perteneciente a R2 se puede pensar como esta transformación, busquemos alguna forma matemática, alguna forma de ecuación que nos permita expresar lo que queremos. Vamos a probarlo por ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tengo xi de R2 va a ser una combinación lineal de esto que ven acá. Entonces, fíjense, primera componente, phi sub 1 por 1 menos phi sub 2 por coseno de tita, ¿no? Entonces, phi sub 1 menos phi sub 2 por coseno de tita. Y después 0 por phi sub 1 menos phi sub 2 por seno. Entonces vamos a tener menos phi sub 2 por seno de tita. Bien, busquemos algo que vincule las dos ecuaciones, como para que pongamos algo de y en función de x o similar. Bueno, una forma de hacerlo, pensemos en los tipos de ecuación, sería la siguiente, ¿no? X es igual a phi sub 1 menos phi sub 2 por coseno de tita. Y luego tenemos y, que nos va a quedar como menos phi sub 2 por seno de tita. Una idea bastante buena sería despejar phi sub 2 en función de y, para después reemplazarlo en x, ¿no? Entonces phi sub 2, ¿qué es lo que podemos hacer? Menos 1 está multiplicando, seno está multiplicando, pasar ambos dividiendo. Entonces nos vamos a quedar como menos i sobre seno de tita. Y eso mismo reemplazarlo acá. ¿Dónde? En el phi sub 2. Phi sub 1 menos, vamos a reemplazarlo acá. Entonces fíjense, menos i sobre seno de tita por coseno de tita, ¿de acuerdo? Entonces en limpio, ¿esto cómo nos va a quedar? X es igual a phi sub 1 más, esto sería i sobre la tangente, misma identidad trigonométrica que vimos recién, ¿no? Entonces podemos pensarlo así, podemos inclusive despejar i en función del resto. Fíjense, paso restando el phi sub 1. Entonces me va a quedar x menos phi sub 1. Y ahora, a ambos lados de la igualdad,
multiplico por la tangente de θ. Acuérdense que θ es una constante, ¿eh? No lo traten en ningún momento en la ecuación como si fuera una variable. Entonces, y me va a quedar como x por la tangente de θ menos phi sub 1 por la tangente de θ. Bueno, hay que tratar de interpretar qué quiere decir esto. Si tangente de θ es una constante, esto tiene la forma de una recta que va a ser la forma m por x o m por mx o xm más b. ¿Qué tienen las rectas en común? Tienen una pendiente, que es lo que acompaña multiplicando el x, y tienen un ordenado de origen que es el b, que es el elemento que se les está sumando y por el cual cruzan al eje y. Entonces, esta expresión piénsenlo de la siguiente forma. Tangente, si nosotros tenemos que θ está entre 0 y pi, obviamente el único problema que nos puede dar lío va a ser θ igual a pi sobre 2, porque en este caso pi sobre 2 está dando infinito. Este tipo de rectas son las rectas verticales, ¿sí? De alguna forma. Entonces, en ese caso, habría que tener cuidado con ese tipo de expresiones, ¿ok? Pero igualmente no importa, las rectas verticales, por más que no se puedan expresar de esta forma, sí se pueden generar en este sentido, por ejemplo, anulando o tomando phi sub 1, 0 y coseno de θ con otro valor. Entonces también se pueden generar de esa manera. Pero acá, por ahora nos quedamos tranquilos que podemos generar todo R2, excepto las rectas verticales, y después de la otra forma, anulando phi sub 1 y tomando θ, ¿sí? Para anular seno y para despejar coseno, o viceversa, podemos generar las rectas verticales. Con lo cual, esto generaría todo R2. Y sabemos a su vez que phi sub 1 y phi sub 2, las dos vectores son linealmente independientes, lo acabamos de chequear hace un rato. La imagen va a ser linealmente independiente porque simplemente es la combinación lineal. Fíjense que acá en este caso la base es exactamente la misma, excepto que el segundo vector es menos el de la primera vez. Son dos vectores linealmente independientes, con lo cual son transformadas también. ¿Y qué ocurre? Si ustedes hacen la cuenta para ver que los vectores, qué escalares generan el 0, 0, van a ver que los únicos escalares son el 0, 0. Entonces la relación es 1 a 1. ¿Sí? Solamente para generar un vector de la imagen podemos generarlo a través de una sola combinación de los escalares mencionados. ¿Sí? Entonces ya con eso lo vemos. ¿Ok? Entonces esa sería la idea. ¿Ok? Después nos pide acá hallar la imagen. Acá lo que se puede es tratar de ver alguna expresión similar. Por ejemplo, supongamos, en este caso vamos a tener, para la imagen, nosotros tenemos nuestra base, vuelvo a recordar acá, b sub θ, que en este caso vamos a tener el 1, 0, y después tenemos en este caso el coseno de θ, seno de θ. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos sigma de esta base, que sería la transformación de todo este elemento, pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Ahora vuelvo a escribir acá la expresión de sigma. Esto me va a quedar como phi sub 1 por 1, 0 más phi sub 2 por coseno de θ, seno de θ. ¿Okay? Bueno. En este caso, acá va con un menos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bueno. ¿Cuál sería la idea? Nosotros pensémoslo de la siguiente forma. Supongamos. Nosotros tenemos en el plano, pensemos solamente en los vectores generadores, ¿ok? A nivel de tener algo bastante simple con que trabajar. Fíjense. Este es el 1, 0. Vamos a tomar un ángulo arbitrario cualquiera entre 0 y pi. Entonces, ¿qué ocurre? Coseno de θ, seno de θ, si ustedes se fijan, es un vector de norma 1. O sea, también va a estar en la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Supongamos que lo ponemos por acá, por decir algo, ¿no? Entonces tenemos las dos componentes. Coseno de θ, seno de θ. Yo primero acá podría pensar lo siguiente, que lo que estoy haciendo es haciendo la combinación, pero en vez de hacerla de esta forma, lo puedo pensar como más phi sub 2 por menos coseno de θ menos seno de θ. O sea, estoy multiplicando por menos 1 este vector, con lo cual se refleja acá. O sea, refleja en forma simétrica con el origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? El ángulo original que yo le quería dar a mi combinación, ahora yo lo que estoy haciendo es combinarlo, pero
sumándole 180, ¿sí? Entonces lo estoy corriendo de otra forma, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, voy a hacer la combinación con phi sub 2, ¿no? Si yo hiciera la suma directamente de estos dos, por ejemplo, acá lo multiplico por phi sub 2 por este vector, vamos a llamarle, para no escribir tanto seno de tita, coseno de tita, este sería el B1 y este sería el B2. Phi sub 2 por B2 y acá tenemos phi sub 1 por B1. Entonces tenemos la combinación, ok. Si en este caso lo que hacemos es lo contrario, la combinación pasa a ser de este estilo. Pasa a estar reflejada en este caso. O sea, tenemos el primer vector de la imagen, este sería B en función de phi 1, phi 2, y acá tendríamos B, ¿sí? Pero en función de phi 1 menos phi 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ángulo, ¿sí? Para nosotros entender un poco lo que va ocurriendo en este caso, va a estar reflejado. Es más, de hecho, si estuviera bien reflejado estaría simétrico. Fíjense que en este caso este vector, si nosotros lo trasladamos acá, es el mismo vector pero de la resta. ¿Ok? O sea que antes teníamos la suma, ¿sí? Y ahora en este caso lo que estamos haciendo es reflejar el mismo vector pero de la resta de esas dos cuentas en cuestión. Con estos dos puntos podemos generar cualquier vector del plano, ¿sí? Y básicamente esa sería la imagen que nosotros vemos con, obviamente, generando todo el plano de lo mismo, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en este sentido, ¿sí? La imagen del 1, 0 va a ser toda la recta, el eje X, y esta imagen va a ser la misma recta, ¿sí? Generada a un ángulo θ determinado, orientado obviamente al revés. Esa sería la primera aproximación. Y después, el último punto que pide el problema es lo siguiente. Hay que observar esto. Ojo con la nomenclatura acá. Dice, pi al cuadrado es igual a pi. ¿Qué quiere decir pi al cuadrado en la nomenclatura de la cátedra? Pi al cuadrado quiere decir que es pi compuesta con pi. O sea que a pi hay que aplicarlo dos veces. Recordamos, pi en función de b nos había quedado como phi sub 1 por el 1, 0. Con lo cual, pi compuesta con pi, para entender un poco la lógica. Nosotros ingresamos, ¿sí? B. Acuérdense que B tiene dos coordenadas, phi sub 1 y phi sub 2. Entonces, entra en pi y lo que sale que es la coordenada phi sub 1, ¿sí? Solamente. Cuando ingresa nuevamente en pi, lo que ingresa que es la coordenada phi sub 1, porque ¿cuál era digamos, el sentido de la aplicación de pi? Solamente quedarnos con el escalar phi sub 1 de esa base. Es decir, ¿qué componente de esa base componía el vector que estaba en la entrada? ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sí? Por eso, nuestro vector b, si lo expresamos en la base b sub θ, nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Esto, si lo quieren pensar de otra forma, va a ser phi sub 1 por 1, 0 más phi sub 2 por 0, 1, por ejemplo. Entonces, en este caso lo que ingresa es el phi sub 1, phi sub 2. ¿Qué es lo que hace la transformada? Directamente tomar esa componente y multiplicarlo por el 1, 0, con lo cual el vector resultante es el phi sub 1, 0. Y si repetimos de vuelta la operación, directamente lo tenemos de la misma forma. Y cuando vamos acá a sigma al cuadrado quiere decir sigma compuesta con sigma. Y lo que está diciendo es que esto va a ser esta expresión que está acá, que es ir cuadrado, que ustedes tienen que ir a la nomenclatura para entender de qué se trata. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir en la nomenclatura i sub r cuadrado? Bueno, en este caso, nosotros lo que estamos generando, fíjense el inciso 8, que dice la transformación lineal identidad. Es decir, de alguna forma estamos generando todo R2. Esa es la idea. Entonces, para generar todo R2 es muy simple. Acá no hace falta hacer ninguna cuenta en especial. Nosotros ingresamos en la transformada sigma un vector b que en la base de b sub θ tiene dos componentes que son phi sub 1 y phi sub 2. ¿Qué hace la transformada sigma? Directamente
multiplica por menos 1 el phi sub 2. Es lo único que hace. Fíjense, todo lo que escribimos recién es lo mismo. Entonces tiene un menos acá. Cuando la volvemos a aplicar, volvemos a tener phi sub 1, phi sub 2. Porque es menos por menos es más. Y ya vimos que todo vector b que en la base de b sub tita sea la forma phi sub 1, phi sub 2, como en la base b sub tita son vectores linealmente independientes, podemos generar todo R2 en base a esto. Con lo cual se cierra el círculo, vemos que es base de R2 y que cumple la definición que pide el problema en este caso. Vamos a ver ahora el caso 2.8, que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense, en este sentido nosotros vamos a tener B y W, que son 2K espacios vectoriales, es decir, en este caso van a estar generados tanto por o compuestos por números reales o números complejos en su defecto. Y nosotros vamos a tener para cada uno, ¿sí?, phi sub j con j perteneciente a I sub n, ¿no?, incluido en, atenti con esto, L de BK. Hay que jugar un poquito con la nomenclatura, ¿tá? ¿Qué quiere decir cada elemento de estos? Bueno, phi sub j, básicamente perteneciente a I sub n, lo que está diciendo es todos los generadores, vayan a la definición 18, ¿sí?, es la transformación identidad. O sea, estamos generando, o todos los generadores de cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar nosotros. Esa sería la idea. Igual yo les diría, no se preocupen demasiado en entender de qué se trata, porque va a venir más adelante en el ejercicio cuando resolvamos todo. Esto es el conjunto de todas las funciones de B en W. ¿Qué quiere decir esto? Sea cual sea la forma que tenga nuestro subconjunto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque esta sería la idea, ¿no? O sea, vamos a tener una transformada que va a ir de B en W. ¿Sí? Una transformada que ya sabemos, no tenemos la forma, no sabemos de qué forma está escrita ni nada, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos varios vectores. Supongamos que buscamos una base de B, es decir, tenemos generada por B sub 1, B sub 2 y así hasta n vectores, ¿de acuerdo? Y de la misma forma tenemos para el vector para el base W tenemos W1, W2 así hasta W sub n, ¿sí? Entonces, hay que pensar, decir, bueno, ¿cuál es la transformación lineal de cada vector en particular? Es decir, en este caso, nosotros podemos pensarlo de la siguiente forma. La transformación va a ser en función de un vector B, ¿sí?, donde en este caso, fíjense, B pertenece a la base B mayúscula, ¿sí? Entonces, la transformada de ese vector B, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de ¿qué? De phi sub j en función de B por cada wj. Dicho de otra forma, va a ser el phi sub 1 de B por W1 más phi sub 2 de B por W2 y así sucesivamente hasta el phi enésimo de n por W sub n. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá, no? ¿Qué es cada uno de los elementos, como para entender? ¿Qué es el phi sub j? Básicamente el phi sub j quiere decir que son todos los elementos, ¿sí?, que definen a cada uno de los escalares de B. Es decir, por ejemplo, B, en este sentido, va a ser, en base B, va a ser phi sub 1, phi sub 2, así sucesivamente hasta el phi sub n. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los escalares con los cuales yo tengo que hacer una operación, ¿sí?, para generar cualquier vector que pertenezca a esta base. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Cualquier vector B que pertenezca a la base del dominio de esa transformación lineal, cualquiera sea, es una combinación lineal de esos vectores. ¿Ok? O sea, en primer lugar, todo vector B va a ser phi sub 1 por el vector B sub 1, más phi sub 2 por el vector B sub 2, y así sucesivamente, más
phi sub n por el vector enésimo. Es decir, a cada vector b, si yo lo quiero expresar como una combinación lineal de esos vectores, le corresponde un escalar en particular con el cual puedo ir generando cada uno de estos, ¿sí? A su vez, si sé que esto es una base, obviamente es un conjunto linealmente independiente, la relación de los vectores es 1 a 1, ¿sí? Con los cuales puedo ir generando sin problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo vector b, todo esto es phi, ¿sí? Cuando decimos phi sub 1 de b, quiere decir es el phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 que le corresponde al vector b. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir. Un vector b que pertenezca a b, b es combinación lineal del subconjunto b. Que vamos a tener b sub 1, b sub 2, así sucesivamente hasta b sub n. Entonces, b va a ser un escalar, vamos a llamarle acá, phi sub 1 por el vector 1, más phi sub 2 por el vector 2, y así hasta el enésimo vector. ¿Ok? Entonces, en coordenadas de la base b, si esta es una base, esto nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Acá cuando hablamos de coordenadas solamente tenemos que tomar en cuenta los escalares al cual va a estar asociado cada vector y obviamente respetar el orden de esos escalares dentro del orden de la base sobre la cual nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso por las dudas. Acá cuando se habla de cada phi sub 1 en función entre paréntesis b, está hablando de eso. Cada phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 que está asociado a ese vector de la base. Después, cuando habla de los L, son todas las funciones del estilo B, ¿sí? O sea, de la base B, en función de los K escalares, ¿sí? O sea, vayan, si yo les digo, hay que volver a la nomenclatura para entender de qué se trata esto, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense la definición 6 de la nomenclatura, justo yo no lo tengo impreso, pero lo dejo abajo en la descripción del video. Dice, es el conjunto de todas las transformaciones lineales de L en W, ¿sí? Es decir, las transformaciones lineales que son en este caso, este tipo, que son de los vectores en los números reales, que aplica a esto que estamos viendo acá. Bueno, entonces es más simple de lo que parece, porque entendiéndolo de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Todo vector B, volvemos a expresar lo mismo, ¿no? Todo vector B va a ser phi sub 1 por b sub 1 más phi sub 2 por b sub 2 más, así sucesivamente, hasta el phi sub n por el vector enésimo. ¿Qué ocurre si queremos calcular la transformada de ese vector b? Bueno, lo que hay que hacer es, como hacemos siempre, aplicar la transformada como una operatoria matemática más a ambos lados de la ecuación. Fíjense ustedes, aplico la transformada acá, esto me va a quedar la transformada de toda esta suma, ¿de acuerdo? Entonces, si es una transformada, va a cumplir con las propiedades de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que partirlo en las sumas, porque recuerden, primera propiedad de transformación lineal, la transformada de la suma de dos vectores es la suma de las transformadas individuales. Entonces, por un lado, eso hasta ahora está bien. Fíjense, la transformada del vector b es la transformada de phi sub 1 por b1 más la transformada de phi sub 2 por b2 más, así sucesivamente, hasta la transformada de phi sub n por b sub n. ¿Okay? Segunda propiedad de transformaciones lineales. Si hacemos la transformada de un escalar alfa por un vector b, esto nos da el escalar alfa por la transformada del vector b. Eso mismo aplica para cada uno de los términos por separado. Entonces tenemos phi sub 1 por la transformada de b sub 1 más phi sub 2 por la transformada de b sub 2 y así sucesivamente hasta la transformada phi sub n por la transformada de b sub n. Entonces, esto se puede pensar como una sumatoria. Ahora, fíjense que lo que el enunciado dice es que W1, W sub n justamente son los vectores de la imagen, porque ¿qué es lo que ocurre? El conjunto W está generado en este caso por W sub 1, W sub 2, así hasta W sub n, donde cada uno de estos asociados es la transformada de cada uno de los vectores que nosotros tenemos en la primera parte. Con lo cual,
viene fantástico porque directamente esta misma sumatoria la podemos reemplazar en lo que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces esta expresión nos quedaría, fíjense, voy a ir reemplazando uno a uno los vectores con el correspondiente vector de W. Entonces tendríamos phi sub 1 por W sub 1 más phi sub 2 por W sub 2 y así sucesivamente hasta phi sub n por W sub n. Y esta expresión, si cambiamos cada uno de los exponentes, vamos a tener de i sub 1, j acá lo pone, ¿no? Como 1 hasta n, es de todos los phi sub j, acá lo pone entre paréntesis de b porque está asociado al vector de la base, ¿sí? Por el W sub j en particular. Con lo cual, probamos que es una transformación lineal. Es decir, en este caso, la transformada de b nos queda efectivamente la sumatoria desde j1 hasta n de phi sub j por W sub j. Y ya probamos que es una transformación lineal justamente por los dos elementos que vimos al principio. Bien, vamos a ver el 2.9, que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense qué es lo que va a ocurrir acá. Nosotros vamos a tener B, que es un K espacio vectorial, es decir, las componentes de los vectores pueden ser números reales o números complejos, de dimensión finita n. ¿Sí? Entonces, en este caso, la dimensión de B va a ser n. Si B está dado por n vectores, justamente la base de ese subespacio B va a estar dada, supongamos, tenemos vector 1 hasta el enésimo vector. ¿Sí? Y acá decimos en este caso B es base de B. Parece un trabalenguas, pero no lo es, así que tranqui. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la definición? Obviamente que si este conjunto de vectores es base de B, para todo B que pertenezca a esa base o a ese espacio, se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores de esa base. Entonces, supongamos, yo digo, ¿cómo escribo ese vector B en base B? O sea, en la base de estos vectores. Yo tendría, cuando uno dice un vector en otra base, quiere decir cuáles son los escalares en orden con los cuales tengo que multiplicar cada uno de los vectores para que me dé lo que yo estoy buscando. Esa sería la definición. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo mi vector B en coordenadas de base B, sería, por ejemplo, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Eso quiere decir que mi vector B va a ser x sub 1 por b sub 1 más x sub 2 por b sub 2 y así sucesivamente hasta el x sub n por b sub n. ¿Sí? Dicho de otra forma, este B se puede pensar como la sumatoria desde i igual a 1, acá usa j la cátedra, no hasta n, de x sub j por b sub j. ¿Para qué traducirlo a castellano? ¿Qué es lo que quiere decir cada caso? ¿No? Entonces, en este caso, para cada j de este estilo, tenemos una aplicación, ¿no? Que en este caso va a ser de la siguiente forma. Phi sub j va a ir del espacio B, del espacio vectorial B, o sea, de un vector de n dimensiones, a un espacio escalar K, escalar hablamos de números reales o complejos, que va a ser lo siguiente. La aplicación phi sub j de ese vector B va a ser x sub j. ¿Qué quiere decir esto? Para visualizarlo un poquito mejor. Esto obviamente es una función. Entonces nosotros vamos a tener acá la función phi. Yo voy a ingresar un vector B. Ese vector B en coordenadas de la base B, recuerden lo que habíamos escrito ahí arriba, va a quedar como x sub 1 hasta x sub n. Yo lo voy a meter en esta función, pero acá hay una trampa porque esta función no es una función con nombre y apellido, sino que es una familia de funciones. Lo mismo que habíamos visto en ejercicios anteriores, que ¿se acuerdan cuando ustedes vieron serie de potencias en análisis 1? Que básicamente no estaban viendo una potencia con nombre y apellido, sino una familia de series.
y cómo se diferenciaba esa familia de series por el parámetro x que estaba asociado en cada caso. Entonces acá es lo mismo. Supongamos que vamos a ponerle una con nombre y apellido. Voy a llamarle phi sub 1. ¿Qué es lo que va a hacer esta función phi sub 1? Va a extraer de este vector cuál es el escalar que le tengo que asociar al vector 1 de la base. Es decir, en este caso, phi sub 1 lo que va a hacer es sacar de este vector, que tiene n componentes, la primera componente. Es decir, ¿por qué escalar? Tengo que multiplicar b sub 1 para hacer parte de ese vector que estoy viendo. Si tengo una función phi sub 2, meto el mismo vector y ese mismo vector, la imagen me va a dar x sub 2. Entonces eso es un conjunto de aplicaciones. Por eso justamente el problema dice que son funciones lineales. Porque ¿qué pasa? La función parte de un vector y de cada vector extrae un escalar. Visto de otra forma, supongamos, lo ponemos de esta forma, de la siguiente forma, ¿no? Vamos a volver a poner b en base b, que en este caso nos va a quedar, fíjense, vamos a tener x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Bueno, para extraer cada uno de estos, tengo que pasar este por phi sub 1, este por phi sub 2, x sub 1, x sub 2, y este por phi sub n. ¿Ok? Entonces tengo que ir justamente sacando cada una de las cuentas. Por eso son funciones lineales, porque parten de esa base. Ahora, después, por ejemplo, en el B hay otra aplicación. ¿Sí? Otra cosa, ¿no? Si es una función lineal, ustedes lo pueden pensar también como transformación lineal. Piénsenlo que de alguna forma lo pueden pensar como aplicando las propiedades de suma y de producto por escalar. Es lo mismo. ¿Ok? O sea, no hay problema ahí. En el caso B, tenemos una aplicación phi. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama esa letra griega, chicos. Si lo quieren dejar o decirme, les agradezco. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar de la base B, va a ir hasta k sub n. O sea, va a ser un vector. ¿Qué es lo que va a hacer esta transformación? Lo mismo que estábamos viendo recién. Es decir, va a expresar un vector en la base correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, en base B, en función de B, lo que va a ser la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de cada phi sub j por e sub j. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, cada uno de los e sub j, ¿sí?, son los vectores de la base canónica. ¿Ok? O sea, son los vectores de coordenadas de esta base que habíamos dicho al principio. Entonces, en este caso, nuestra base B iba a estar generada en este sentido por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta en este caso supongamos, a nosotros hemos dicho B1 hasta B sub n. Entonces, si tomamos a E como la base canónica, ¿sí?, cada uno de estos va a ser una transformación distinta, por ejemplo. Pero igualmente no importa. Es una transformación lineal por lo siguiente, porque fíjense, si nosotros tenemos dos vectores, este sería el vector B, y yo tengo otro vector, llamémosle W, esto nos va a quedar la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, mismas dimensiones, pero acá tengo que tener otras componentes, ¿no? Entonces en este caso vamos a llamarle, esto era dB, vamos a llamarle tita de j, pero por los mismos vectores, e sub j son los vectores de la base B. Esos no van a cambiar, lo único que va a cambiar son los escalares. Si hacemos la suma de estos dos, ¿cómo nos va a quedar? La transformación en función de B más la transformación en función de W va a quedar como la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de phi sub j por e sub j más la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de tita sub j por e sub j. Podemos sacar, fíjense que cada término está multiplicado por el mismo versor, podemos sacarlo como factor común, entonces la sumatoria nos va a quedar como phi sub j más tita sub j, todo esto por e sub j. Entonces, ¿qué ocurre? Esto mismo se puede pensar como que es la transformada de la suma de los dos vectores, con lo cual cumple por lo menos la primera condición de transformación lineal. Después viene el otro caso, donde nosotros tenemos la multiplicación por un escalar. Entonces, en ese sentido vamos a tener
vuelvo a escribir acá, ¿no? La función en función de b, ¿sí? Fíjense, en función de b, esto nos quedó como la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de phi sub j por e sub j, ¿ok? Si lo hacemos por un escalar, o sea, esto sería la transformada en función de alfa b, acá vamos a tener cada alfa, ¿sí? Esto sería phi sub j por alfa por e sub j, para cada uno de estos, con lo cual alfa lo podemos sacar por fuera, y volvemos a tener lo que teníamos al principio, ¿ok? Que esto que es la función en alfa b va a quedar como alfa por la función sola de b. Así que perfecto, ya tenemos la segunda parte hecha. De esta transformada lo que nos piden es probar que es isomorfismo. Para las transformaciones lineales, en este caso el isomorfismo quiere decir que sea epimorfismo y monomorfismo. En lenguaje de cálculo, una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, en este caso, que el núcleo de la transformación nos dé 0, porque eso quiere decir que hay una relación 1 a 1 con los vectores, y que la imagen nos dé todo R a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo probamos primero que el núcleo es 0? Bueno, que la única combinación de escalares que hagan el 0 de esta transformada sea el 0, 0. Entonces, para que sea una función inyectiva, primera cuestión, esta sumatoria nos tiene que dar 0, siempre y cuando phi sub j tiene que ser distinto de 0 para todo j, o mejor dicho, phi sub j distinto de phi sub i si j es distinto de i. ¿Sí? Mejor dicho, tienen que ser distintos de 0 todos, ¿no? Entonces, vuelvo, escribo, ¿no? En este caso vamos a tener phi sub j, phi sub 1 por e sub 1, más phi sub 2 por e sub 2, y así sucesivamente más phi sub n por e sub n es igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos mezclando vectores de e sub j, o sea, son vectores linealmente independientes entre sí. Entonces, nada, hasta ahora viene ok. Y después, nosotros lo que tenemos es que es inyectiva porque la única forma de anular todos estos términos, siendo que todos los vectores son linealmente independientes entre sí, es que todos los escalares sean 0, ¿ok? Que esto sea 0 para todo j entre 1 y n, y después que sea sobreyectiva, quiere decir que esta imagen sea base de k a la n. Entonces, todo vector de la imagen, ¿sí? O sea, todo vector perteneciente a k a la n, debe poder escribirse de la siguiente forma, como phi sub 1 por e sub 1 y así sucesivamente hasta phi sub n por e sub n. Si tenemos n vectores que son linealmente independientes, ¿sí? N vectores que son linealmente independientes, en este caso vamos a tener que los vectores generan un espacio de n vector, o sea, n vectorial k a la n, y digamos, podemos expresar cualquier punto del espacio o cualquier vector sin inconveniente. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.